¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Alarcón Ruiz. Soy licenciado en Contaduría, maestro en Impuestos, doctor en Derecho Civil. Estamos estudiando la carrera de la licenciatura en Derecho y voy a ser tu maestro en los medios de prueba en el sistema acusatorio adversario y oral. Vamos a tener clase, pues, los días sábados de 8 a 10. ¿Ah? Vamos a ver lo que es este gran tema y obviamente trabajar en ello para poder llegar y cumplir el término de esta materia. Recordándoles que es muy importante que cumplamos con trabajos, tareas y obviamente también con algunos ejercicios que vamos a tener en clase. Ahorita vamos a hacer esta clase por vía Zoom, grabada porque tuve un percance, entonces mi camioneta está en el taller y traigo ahí algunas situaciones. Pero bueno, el tema yo creo que es para mucho. Hay que conocer qué son los medios de prueba en el sistema acusatorio. Primero saber qué es un medio de prueba o qué es una prueba. ¿A qué le llamamos una prueba? ¿No? Vamos a leer un poquito de lo que es las generalidades sobre la prueba. ¿Qué es la prueba en general? Para ti, ¿qué sería una prueba? ¿Te has hecho esa pregunta? Dice, es actuación procesal por lo que las partes intentan acreditar los hechos aducidos en demanda o contestación. A demanda, convenciendo al juzgador sobre la verdad de estos. Aquí ya vamos a llamar al juzgador al juez, al magistrado. Obviamente, nosotros tenemos en algún momento que anteponer una situación o estar frente a una situación de una demanda o de una contestación de demanda. Pero para nosotros, que hoy estamos haciendo el estudio de qué es una prueba, como tal, con tus propias palabras, ¿qué es una prueba? Y esto es parte del ejercicio que vamos a tener hoy en tu clase, para que me digas con tus propias palabras qué es una prueba. Ya sabemos que es la actuación procesal para que las partes intenten acreditar los hechos. Obviamente acreditar mediante fundamento legal, mediante respaldos, mediante todo lo que conlleva. ¿Sale? Entonces es importante que nosotros, con nuestras propias palabras, ¿qué es una prueba? Pues para nosotros, así con tus propias palabras, ¿qué sería una prueba? Mostrar que tienes los argumentos, ajá, para convencer a un tercero de que lo que tú dices es cierto. Llámese si es bueno o es malo, pero al final tenemos que acreditarlo. ¿Sale? Entonces, primer ejercicio del día de hoy, con tus propias palabras, créame un concepto de lo que es una prueba. ¿Sale? ¿Cuáles son los elementos de la prueba? Viene la fuente de la prueba. Recordemos que en derecho, ¿qué es una fuente? Como tal, ¿qué es una fuente del derecho? Donde emana, donde genera ese antecedente que hoy estamos mostrando. Hoy podemos decir que es el objeto de prueba, lo que ocasionó ese elemento para la prueba. El procedimiento probatorio, medios de convicción. ¿Cómo voy a convencer, ajá, en este caso, al juez? ¿De qué manera voy a convencer al juez? En términos generales, la prueba tiene por objeto la demostración de la existencia o inexistencia de un hecho. Por lo tanto, todo lo que puede ser objeto del conocimiento y que se alega como fundamento del derecho que se pretende, debe ser entendido como objeto de la prueba. Todos los elementos que integran esta prueba o este hecho, para cual yo tengo que dar pues esa convicción. ¿Sale? Recordando que no podemos llegar a un lado si no tenemos, ajá, esos medios de convicción.
Si tú careces de eso, mejor ni te presentes. Y si te presentas, mejor ni la muestres. ¿Por qué? Porque nos va a faltar argumentación. Ahora bien, el derecho a aprobar los retos que conlleva la libre apreciación de la prueba en la toma de decisión penal, porque ya estamos hablando de forma penal, de esta área penal. Pues precisamente porque todo o gran parte de un proceso te va a llevar al área penal. Llámese en materia fiscal, llámese en materia mercantil, llámese en materia civil, llámese en materia familiar e incluso hasta derechos humanos. A partir de la reforma constitucional del 2008, el sistema procesal penal ha sufrido cambios significativos. Uno de los más importantes es la inclusión del principio de presunción de inocencia y, por tanto, la desaparición de la facultad investigativa del juez en materia penal. Asimismo, la reforma contempló también un cambio en el método de la toma de decisiones. Fíjense qué tan importante es el papel del juez, el juzgador, ¿no? El juez debe asumir retos importantes en el momento de la toma de decisión, principalmente por el alcance de la frase libre y lógica. Cuando escuchamos estas frases, estas dos palabras, libre, lógica, debe ser una decisión libre, lógica, basada en la convicción de las pruebas, pero también basada en su experiencia, en su criterio, en su objetividad. Es cierto que a 3 años de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en todo el país, el juzgador, en este caso el juez, debe ser muy objetivo en la toma de una decisión y además que va a repercutir en un tercero. Es evidente entonces que la nueva forma de valorar la prueba en el proceso penal trasciende a la observancia de diversos derechos, siendo uno de ellos el derecho a aprobar. El derecho a aprobar lo debe de hacer una persona base de conocimiento, base de estudio, base de investigación y sobre todo base lógica. ¿En qué parte vamos a ver la parte lógica? En que si te están dando argumentos, pruebas que conllevan y están demostrando la culpabilidad del imputado, entonces vamos a darnos cuenta realmente de que ya hay un antecedente o una argumentación, ¿no? Y de ahí tenemos que ser muy lógicos. Y es como decir, no puedes cerrarte a la realidad, ¿sale? Hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta que tengan? Me la pueden hacer vía WhatsApp o vía, o nos esperamos en la clase del siguiente sábado, ¿va? Ahora sí, algo bien interesante, técnicas de litigación en el juicio oral. ¿Por qué para nosotros es importante, independientemente de la carrera que traigamos, la profesión que hagamos, tenemos que ser muy analíticos en cualquier situación que trabajemos? Relacionar información necesaria, no relaciones más de lo que no debes de hacer. Lo hemos platicado, lo hemos comentado, yo creo que lo han escuchado en muchas situaciones. Solo contesta lo que te pregunten. Solo muestra lo que te hayan solicitado. Solo contesta lo que tú crees que te preguntó y que conlleva la información necesaria. Nada más. Solo la requerida sin sobrecargarla. Escribir lo pertinente del proceso. No divagar. No elementos superfluos. ¿Por qué divagamos? ¿Por qué en ocasiones? Porque no nos preparamos. Lo mismo pasa en un examen. Lo mismo pasa en una exposición. Si no dominas el tema, ponle que no al 100, pero por lo menos un 80%, un 70%, para que no divagues, para que no sean elementos superfluos donde tengamos alguna situación. Claridad y precisión, ser breve, ordenado y sin ambigüedades. Ser breve, conciso en tus respuestas. Olvídate. Yo creo que ya el día de hoy para nosotros ya no es, como decían, verbo mata carita. Ya, eso ya no, señores.
Esto ya va más allá de ser ordenado, de ser breve, conciso, de no dudar. Elaborar un texto previo utilizando la dialéctica y la retórica, pues es importante. Para nosotros es muy importante tener previsto un texto sobre lo que vamos a hablar, sobre lo que vamos a hacer, sobre lo que vamos a resolver. Por eso es importante que ustedes conlleven este mensaje. Ok, vamos a hablar de 6 técnicas. Aquí hay algo bien importante, contradicciones en cuanto a lo que es necesario en la presencia de las partes acusadoras y las defensores del acusado, y de este durante todo el desarrollo del juicio oral. Evitar, buscar, dependiendo en qué lado estés, hay que buscar ser contradictorio. Los medios de prueba regulados en la ley de enjuiciamiento criminal es la confesión de los procesados, es las personas civilmente responsables, el examen de los testigos, el informe pericial, si hubiera, la prueba documental y de la inspección ocular. Estos son pruebas y elementos que van a ser y van a formar parte de toda nuestra argumentación y de toda la carpeta de investigación que hagamos. La confesión. Reglas para el desarrollo del interrogatorio del procesado. Ha de acudirse, por lo tanto, como supletorias a las normas relativas a la indagatoria. Yo tengo pruebas indagatorias, pero también tengo pruebas y normas relativas. Al cuidar hay que contraponer. ¿Para qué? Para verificar que no se contradigan las partes en las que yo quiero que se contradigan. Porque eso es la estrategia del abogado. Nosotros, o al juzgador, ¿no? Buscar en qué parte se pueden contraproducir, en qué parte se puede contraponer el origen de decir que haya discrepancia. Pruebas de testigos. Se comenzará con el examen de los testigos propuestos por el Ministerio Fiscal. A continuación se practicará la prueba testifical ofrecida por la acusación particular. Fíjense que aquí viene algo bien interesante. Aquí viene algo muy interesante que conlleva a ver cómo es el comportamiento de la persona que estás entrevistando. ¿Cómo es el comportamiento en base a tus preguntas, en base a tu cuestionamiento? Eso es importante que ustedes lo manejen de manera muy objetiva y obviamente muy analítica. Ahí vamos a terminar con la primera clase. Gracias por su atención. La tarea a realizar es una infografía del tema. Pruebas. ¿Qué son las pruebas? ¿Para qué me sirven las pruebas? ¿Y cuál es el objetivo de las pruebas? Y si realmente una prueba es la argumentación necesaria para poder convencer al juzgador. Recuerden que de aquí vamos a sacar preguntas que vamos a ir contestando para poder crear su examen. Y el día que nos veamos presencial, vamos a hacer un examen diagnóstico basado en todo esto. Así es que es necesario que ustedes pongan en práctica los conocimientos. Mi nombre es Juan Alarcón Ruiz. Es grato estar con ustedes. Muchísimas gracias. Les dejo mi WhatsApp 55 50 08 94 33. Mándame un WhatsApp si tienes alguna duda y alguna duda en lo que vamos a hacer en la siguiente semana. Gracias y una disculpa por no estar con ustedes, pero tuve un percance. Muchísimas gracias.